Hola, ¿cómo están? En nombre de Gol Triste Ediciones queremos darles la bienvenida. Queremos pasar un rato hablando de Colo Colo, de David Arellano y de muchas cosas más que encuentran su hogar en este libro tan fundamental que queremos presentar hoy, que se llama David Arellano Moraga, el deportista mártir, y está escrito por Alberto Arellano, su hermano, allá por 1929. No quisimos que la distancia, por las razones que todos conocemos, impidiera la realización de este lanzamiento. Y más bien quisimos tomarlo como una oportunidad de jugar un poquito con los formatos. Así que tenemos muchas pequeñas cositas que preparamos y vamos a partir por la primera de ellas, que es un video que tal vez ya conocen, porque fue el tráiler de este libro, el que anunció que venía, que algo se estaba cocinando. Contamos con la gentileza, la generosidad de Anita Tijoux, que nos prestó su voz para darle vida a las palabras de Alberto Arellano, mientras narra lo que sienten cuando se aleja el barco de la costa de Valparaíso para dar comienzo a este viaje que los va a llevar por toda América y cruzando el Atlántico hacia Europa. Es un texto muy breve pero muy bonito y que captura muy bien el espíritu que está detrás del narrador de este libro. Veámoslo. El barco se aleja pausadamente al principio, rápido después, y las figuras humanas y detalles de la costa van formando una nebulosidad compacta que se confunde en un todo con la base de los cerros, los que van tomando tonalidades amarillas y tristes. Instante después perdimos de vista Valparaíso, y con él el último punto de contacto que con Santiago nos quedaba. Son las 7 de la tarde, hora del crepúsculo, una puesta de sol de fuego que se apaga muy lentamente, transformando el rojo en amarillo rey para terminar con tonalidades violetas y envolver en ese misterioso tinte al mar y al cielo. Así comienza el viaje, con el puerto que se aleja, el sonido del mar, el atardecer. Pero además añadimos una música muy especial, y si es que les llamó la atención les quiero contar por qué. Este fue el último concierto al cual asistió David Arellano. Es un concierto del violinista Fritz Kreisler en el Teatro La Comedia de Madrid. Y cuenta Alberto: ya en el almuerzo se habló algo de este concierto, los diarios de Madrid y los cartelones enormes que en todas partes anunciaban esta última gira del gran maestro daban al espectáculo visos de algo sensacional, y en realidad la publicidad no era exagerada. Se trataba del verdadero mago del violín, del más grande ejecutante de la época. Después de algunos tanteos, decidimos con David ir solos. Entonces van estos dos hermanos a presenciar este concierto, y si quieren saber cuánto les gustó, unos párrafos más adelante, después de mostrar el programa, Alberto nos dice: embelesados en el desarrollo del programa, no tuvimos oportunidad de dar, como en otros teatros, vistazos y búsquedas para nuestros apuntes diarios. La tarde de este concierto fue una de las más sublimes que pasamos en Madrid. Aún después de varias horas, parecíamos sentir los sonidos, a veces aterciopelados y a veces tan graves y sonoros, como con capacidad suficiente para llenar con su amplitud la espaciosa sala. Les recomiendo que busquen por ahí en internet Liebesleid y Liebesfreude, la aflicción del amor y la alegría del amor, que son dos obras, composiciones de Fritz Kreisler, que es la música que se queda con David en su último concierto. El libro está lleno de estas pequeñas historias, pequeñas anécdotas, y es muy difícil elegir una u otra porque aparecen en cada momento, en cada ciudad que visitan, en cada viaje. Así que decidimos preguntarles a ustedes qué pasajes les habían gustado y por qué. Queremos invitarlos a ver el primer video que nos mandó un amigo de la editorial llamado Sebastián González, y él, bueno, nos va a leer un pasaje y nos va a contar por qué le gustó. Los dejo con él. En el marco de la reedición del libro El deportista mártir y el lanzamiento de esta,
Yo quiero leerles lo que fue un poquito la pérdida del invicto de Colo Colo en el año 1926, que a pesar de Colo Colo tener un año, ya llevaba un invicto bastante importante, lo que llamó la atención obviamente de toda la población chilena, que lo hacía ser ya uno de los equipos favoritos del pueblo chileno. 1926. De vuelta a la capital, después del descanso necesario, se abre la nueva temporada y se designa otra vez a David como capitán del primer cuadro del Colo Colo. Presidía el club don Tomás Olivos, con cariño y aciertos singulares. Empieza el Colo Colo bajo la dirección inmediata del presidente y de David, a concertar importantes lances, de entre los que sobresalen el contra el La Cruz, campeón de Valparaíso. A pesar de traer en La Cruz a equiperos tan famosos como Guerrero, Poirier, González, Román y otros, salió derrotado por 4-1. David, como de costumbre, trabajó tenazmente en el ataque y consiguió esta brillante victoria. Viene después Cemento del Melón, de la Calera, y cae a su vez vencido, y entonces aparece el más antiguo y aguerrido de todos, el Santiago Wanderers, último recurso de Valparaíso. Magníficamente preparado y en un lance inolvidable, cae vencido Colo Colo por 3-1. No conformes ni David ni los jugadores, ni el directorio con este resultado, se solicita y obtiene la revancha para el mes siguiente. Fue ese un mes de lluvia, todas las tardes a las 4, hora en que David terminaba sus tareas escolares, salía a buscar a sus jugadores, que de 6:30 a 7:30, aunque lloviera o tronara, se debían reunir en el gimnasio de la escuela normal y guiados por el profesor Vera, por Absalón Bascuñán o por el propio David, que hacía clases de gimnasia, alternaban en esa hora, en carreras, ejercicios de piernas, tronco, brazos, trotes, cabezazos con la pelota y juegos. Después, baño corto y acostarse temprano. Así un día y otro y así todo el mes. Cuando el tiempo lo permitía se practicaba también fútbol, pero una sola vez a la semana. Tamaño fue el sacrificio, pero se dudaba del poderío del club, y había que salir adelante. Todos se entusiasmaban con el ejemplo de David, aún los más reacios, a los que buscaba personalmente. ¿Cuál fue el resultado? Un lance de lo más emocionante y reñido, en el que triunfó Colo Colo por 4-2. ¡Qué satisfacción tan pura! Estaban ampliamente reivindicados. Esta parte es muy bonita y es lo que nos representa a nosotros como colocolinos y como pueblo chileno, ya que el pueblo chileno ha sido tantas veces pisoteado, tantas veces manoseado y siempre se ha parado, siempre ha sabido pararse ante la adversidad, que es lo que representa David Arellano y la historia de nuestro club. Es lo que representó Colo Colo, por decir algo muy reciente, en lo que fue en Talca, por el partido por la permanencia en primera división. Es lo que ha perdurado durante toda la historia de Colo Colo, que a pesar de haberse caído 1000 veces como en la quiebra, fuimos campeones. Y es lo que queremos recuperar cuando decimos que los socios queremos recuperar el club y queremos que el club nuevamente sea del pueblo. Vamos Colo Colo. Gracias, Sebastián. Es muy bonito ver cómo para distintas personas Colo Colo significa distintas cosas. También la figura, por supuesto, de David Arellano, pero hay alguien en particular a quien la figura de Alberto, sobre todo, debe ser muy significativa, y es su nieto, Alberto Arellano Jordán. Él tuvo la amabilidad de confiar en nosotros para esta reedición, y sin más preámbulo queremos dejarlos con el primer presentador oficial de este lanzamiento virtual, que es Alberto Arellano. Los dejamos con él. Hola a todos y todas las colocolinas y los colocolinos que están viendo esta transmisión. Mi nombre es Alberto Arellano Jordán y para mí es un tremendo placer, orgullo y también satisfacción estar acá compartiendo con ustedes en este lanzamiento virtual de este libro. David Arellano Moraga, El deportista mártir. Un libro que fue recientemente editado, ¿cierto?, por los muchachos y muchachas de Gol Triste Ediciones, y que de alguna manera para mí ha significado darle cierre a una idea que me surgió hace muchísimo tiempo, hace hartos años, que tenía que ver justamente con poder reeditar este libro, cuyo autor es mi abuelo, Alberto Arellano Moraga, y que es un libro que yo siempre estuve convencido, y me imagino que ya ustedes teniéndolo en sus manos también opinarán lo mismo. Este es un libro que no puede dejar de circular, ¿no? Este es un libro que no puede desaparecer. Este es el libro que retrata de la manera más cercana, más prístina, el origen de Colo Colo, ¿no? Es la gira internacional de Colo Colo que comenzó el 2 de enero de 1927, ¿cierto? Y que culmina con la dramática y trágica muerte de David
en Valladolid poco después de disputar un partido de fútbol. Desde el punto de vista netamente historiográfico, este libro es una joya para la historiografía chilena en general y también para la historiografía colocolina. Es también el retrato de una época, en Chile y también en Latinoamérica, en varios países, de la primera mitad del siglo XX. Lo que hay acá también son registros de visitas a escuelas públicas para poder comprender el sistema educacional de esos países, visitas a museos, a cementerios, a distintos hitos culturales de países latinoamericanos, que revela también un poco quiénes eran estos primeros colocolinos, ¿no? Futbolistas, profesores normalistas, personas que de alguna manera se querían comer el mundo y que estaban muy interesados en poder conocer nuevas experiencias, no solamente futbolísticas, aunque sí, ¿no? Iban al rescate también de poder perfeccionar esta idea que estaba en su cabeza del fútbol científico, ¿cierto? Pero también poder entender cosas que para ellos eran pilares fundamentales del funcionamiento de las sociedades, ¿no? Y uno de esos era la educación, ¿no? Por la beta de profesores normalistas de muchos de ellos, y por el valor también que le daban a la educación, entendiéndola desde entonces ya como uno de los pilares importantes para poder construir un país, digamos, democrático, sano, meritocrático, ¿no? Es básicamente también la narración de una travesía, ¿no? Desde el punto de vista quizás más novelesco, porque está lleno de anécdotas, de historias, y tiene el valor de que este libro nos presenta a un David Arellano vivo. Es el registro vivo de David. Es de un David cercano, ¿no? De carne y hueso, humano. Y de un grupo de muchachos ilusionados que salen a coleccionar experiencias y abrirse aventuras en América y en Europa. Para mí es un orgullo estar acá, como dije, porque además quisiera felicitar la labor de las personas de Coltriste, que creo que eran las personas más indicadas para poder llevar esta idea a puerto, ¿no? Desde el punto de vista de tratar de muy buena manera un texto que de por sí es muy delicado, que tiene muchas páginas, pero además al cual había que hacerle muchos ajustes desde el punto de vista editorial, por el tema de los anglicismos, por el tema del uso de palabras del castellano más antiguo, etc. Todos esos cambios, de todas maneras, para no alterar la versión original, quedaron registrados y están muy bien detallados en las primeras páginas del libro, de modo que no se pierda la esencia original de lo que era este libro, ¿no? Que fue escrito de una manera determinada, ¿no? De todas maneras, los cambios son pocos. Este libro además viene con un prólogo que introduce esta nueva edición, y que es un prólogo que también me tocó escribir, en el que se completa de alguna manera parte de la historia final, de David, digamos, y que tiene que ver con la repatriación del cuerpo de David desde Valladolid a Chile, lo que ocurrió 2 años después de su muerte, en 1929, cuando llegó a Valparaíso, ¿no? En el vapor órbita, y luego fue llevado a Santiago y luego al cementerio general para su entierro. Y también trae un poco de la historia de mi abuelo, que es el autor del libro, de Alberto Arellano Moraga, a quien yo no conocí. Murió antes que yo naciera, sin embargo lo pude rastrear en entrevistas con mi padre, que a todo esto está muy contento. Mi padre tiene 79 años y hoy puede ver nuevamente, o puede tener nuevamente en sus manos el libro que escribió su padre el año 1929, casi 90 años atrás, ¿no? Esa es como la alegría nuestra, ¿no? Familiar, rescatar esa memoria familiar. Y también conocer un poco más de mi abuelo a través de distintas fuentes que fui recopilando en entrevistas con ellos, con mi padre y con su hermana, que es un poco mayor que mi padre,
y buscarlo también en diarios de la época, en 1940 por ahí, porque él fue editor de deportes en el diario La Opinión, que era un diario cercano al Partido Radical que circuló en la década del 40 en Chile, y donde también se formaron otros grandes periodistas como el Gato Gamboa, por ejemplo. Entonces, ese prólogo trae también un poco la presentación de mi abuelo en su labor, no solamente relacionada a Colo-Colo, como cronista de este viaje, como directivo de Colo-Colo, etc. Y también como periodista. Él fue el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, y también promovió la creación de círculos de periodistas deportivos en varios otros países de Latinoamérica. Entonces ahí pude rastrearlo en cartas que le enviaban colegas latinoamericanos de distintos países, por su labor y por su aporte a- a la creación y a la formación o consolidación de un circuito de periodistas deportivos en Latinoamérica. Así que nada, eso es una felicidad tremenda, como dije, y yo lo que más espero, y de alguna manera nuestra retribución tiene que ver con, o la mía al menos, tiene que ver con la felicidad que les pueda producir a ustedes tener un ejemplar de David Arellano, el deportista mártir, en sus manos. Eh, Porque de alguna manera lo que es este libro es básicamente una suerte de constitución o de Biblia, si se quiere, de Colo-Colo, ¿no? Ese es el valor de este libro. Así que espero de todo corazón que lo disfruten. Nosotros nos vamos a encargar de que ojalá esté siempre a disposición de quien quiera comprarlo, para que no vuelva a desaparecer por tantos años y pueda estar en un lugar privilegiado de sus casas, de sus departamentos, de sus domicilios, de los colocolinos, digamos, que quieran tenerlo. Eso, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por la confianza y el cariño. A través tuyo queremos mandarle un gran abrazo a toda la familia Arellano y ojalá que se sientan muy orgullosos de todo esto que ha pasado con el libro, que ha sido de verdad muy, muy emotivo para todos los que hemos sido parte de ellos desde el comienzo del proyecto hasta ahora, que la gente lo está leyendo y por redes sociales nos cuenta la inmensa emoción que les embarga. Contaba Alberto sobre lo difícil que era encontrar este libro. Les quiero mostrar un poquito. Este es el libro original con el que trabajamos. Como pueden ver, se cae a pedazos, pero también como fanáticos de Colo-Colo entendíamos que era una reliquia que merecía ser cuidada, entonces no lo quisimos despedazar para escanearlo. En lugar de eso lo tipeamos, lo transcribimos palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, y luego vino un largo proceso de corregirlo, porque este libro, como probablemente ya saben, fue editado con ocasión de la llegada a Chile de los restos de David Arellano desde España, 2 años después de su muerte. Entonces, Arellano muere el 27, el 29 vuelve a Chile para ser enterrado acá. Su mamá tristemente ya había muerto el 28. Y lo que sucede entonces con este libro es que la edición fue bastante rápida, entonces tenía bastantes cositas que corregirle, qué sé yo, algunos datos e informaciones que quizás no eran tan fáciles de recabar en esa época y que probablemente hayan nacido principalmente de los apuntes a mano que hizo Alberto durante el viaje. Les quiero dejar a continuación con el siguiente lector, que va a hacerse cargo de un poema que los muchachos, bueno, les cuento, están en México y visitan la escuela Gabriela Mistral. Ahí una profesora recita los sonetos de la muerte de la chilena Gabriela Mistral, y en respuesta David Arellano recita de memoria este poema que se llama A Kempis, y que leerá para ustedes un miembro de nuestra editorial, Cristian Álvarez. Ha muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Oh, Kempis, antes de leer te amaba la luz, las vegas, el mar océano, mas tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Antes
Llevado de mis antojos, besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, sin acordarme que se marchitan. Mas como afirman doctores graves, que tú, maestro, citas y nombras, que el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Huyo de todo terreno lazo, ningún cariño mi mente alegra, y con tu libro bajo el brazo voy recorriendo la noche negra. Oh Kempis, Kempis, aceta yermo, pálido aceta, qué mal me hiciste. Ha muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. A Kempis es un poema que escribió el poeta mexicano Amado Nervo. Esa es la razón por la cual David Arellano, que es amante del canto y la poesía, como dice Alberto, lo declama, respondiendo así al gesto de las profesoras mexicanas que leen los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, que además es quien le da el nombre al colegio en el que están. Bueno, y ya que hablamos de nombres, no quería dejar pasar la ocasión de recomendarles este libro que escribió Cristian Álvarez, Aunque nos digan, racismo, clasismo y el equipo más querido de Chile. Si les interesa, ya saben dónde encontrarlo. Contacten a la editorial más colocolina del universo. Bueno, ya llevamos cerca de un mes en México. Los muchachos juegan muchos partidos, dejan una gran impresión. La verdad es que la gente, la prensa local incluso deja clara señal de que Colo-Colo causa un gran impacto. Pero además ellos visitan fábricas, aparecen en un programa de radio, van a una corrida de toros y les parece un espectáculo atroz. Y se empapan también mucho de la cultura mexicana, que es la pintura de Diego Rivera, las pirámides, etcétera, etcétera. Todo lo que un país tan rico en cultura tiene que ofrecer. Pero llega este momento de cruzar el Atlántico para ir a Europa y al país que más querían conocer, que era España. Entonces, bueno, ya habían recorrido el Pacífico, ya habían cruzado el Canal de Panamá, que se había inaugurado hace muy poco y ellos quedan muy sorprendidos. También tuvieron por ahí unas tormentas en el Mar Caribe y ahora les toca el amplio cruce del Atlántico. Y viven una noche muy especial. Sobre ella nos va a contar el siguiente lector invitado, que es Eric Zavala. Durante esta noche hemos presenciado el espectáculo sublime, único, de la salida de la luna de entre las aguas turbulentas del océano. Primero una pasajera oscuridad, después una línea de amarillenta claridad y apenas perceptible limitaba el horizonte. Enseguida, un pedazo de mancha rojiza de forma irregular empieza a levantarse tomando tonalidades anaranjadas y amarillas y palideciendo poco a poco hasta semejar la cera, tomando durante todo este proceso de color la forma casi definida de un huevo. Habiendo tenido ya su forma y su color, se despereza, se sacude de las aguas y se eleva grande y majestuosa sobre el mar. Absortos nos quedamos muchos minutos en su contemplación. Mirando al poco rato el oleaje del mar, en el casco del barco, vemos que manchas plateadas empiezan a salpicar y a juguetear por sobre las olas. Dispersas al principio, compactas después, poco a poco van juntándose hasta formar una estela que, naciendo del buque mismo, va directamente a morir en la luna. Vemos ahora claro y verdadero el puente de plata del que nos hablan los poetas en las noches lunadas del océano. Holguín, entusiasmado, no encuentra nada más hermoso. Bravo me habla de un amigo pintor que en Valparaíso se dedicaba a las marinas y que había hecho un trabajo completamente igual a lo que estamos presenciando. La mayoría, afirmados en la baranda, absortos en el espectáculo, no atinan ni a charlar, pensando probablemente en el lejano hogar con todos sus afectos. Gracias, Eric querido. Nosotros vamos a seguir en este viaje en barco por el Atlántico y va a ser en una de esas jornadas en que David Arellano junto a Saavedra, otro compañero, van a escribir el nuevo himno de Colo-Colo. Recordemos que ya tenían una canción guerrera que cantaban y el coro decía: chútale, 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 chútale al gol, chútale arriba y abajo, al lado y al rincón. Pero ahora, con la memoria fresca de un corrido muy popular en México que habían escuchado muchas veces, que se llamaba La muerte de Pancho Villa, van a darle vida a esta nueva expresión. Y esto es muy importante porque ambos himnos tienen una letra que ha llegado hasta nuestros días, pero la música no había llegado. Entonces quiero hacer un especial reconocimiento a Fabián Valenzuela, más conocido como Datos Albos,
que fue quien dio con la canción original, que se llama La muerte de Pancho Villa, y es un corrido. Entonces, afortunadamente, gracias a ese hallazgo, podemos reconstruir cómo habría sonado este himno. Y para interpretarlo, quiero invitar muy cordialmente a que escuchemos a Luis Castillo, que nos manda este video. Entusiasma al Colo-Colo por sus buenos jugadores, y que de todo Santiago siempre han sido los mejores. Fuerte Colo-Colo, fue muy bello tu camino. Salir fuera de tu patria y hacer grande tu destino. A su destreza es debido lo bueno de su defensa. Jugando bien colocada, es difícil quien la venza. Fuerte Colo-Colo, fue muy bello tu camino. Salir fuera de tu patria y hacer grande tu destino. Nos dicen que el Colo-Colo juega con gran ligereza y que pasa siempre goles metidos con la cabeza. Fuerte Colo-Colo, fue muy bello tu camino. Salir fuera de tu patria y hacer grande tu destino. Que vivan sus dirigentes y todos sus jugadores, que van haciendo esta gira por llevar a Chile honores. Fuerte Colo-Colo, fue muy bello tu camino. Salir fuera de tu patria y hacer grande tu destino. Preciosa interpretación de Luis Castillo. Queremos darle las gracias no solamente por este bello video desde el sur, sino que también porque él fue quien tradujo los textos que estaban originalmente en portugués en el libro. Les cuento, los textos que cita Alberto Arellano de la Prensa, cuando estamos en Portugal, están en portugués, lo cual no es un gran problema para la comprensión porque todas las lenguas romances se parecen entre sí. El italiano, el portugués, qué sé yo, se puede comprender, pero para facilitar la lectura quisimos darle una traducción profesional y afortunadamente Luis Castillo quiso sumarse a este proyecto en ese rol, así que por eso también le estamos muy agradecidos. Y tal como les aventuré, ya estamos en España, ya estamos en Portugal, llegan a La Coruña y luego pasan a la ciudad de Porto,
y a la capital portuguesa, que es Lisboa, para enfilárselas a Madrid, que es una ciudad que tienen muchas ganas de conocer, tal como les habíamos hablado. Antes de la tragedia, todavía van a vivir momentos muy felices en la capital española. Y hay uno en particular que llama la atención porque tiene mucho que ver con su ingenuidad y con la maravilla con que miran este mundo que está cambiando. Pero no les voy a adelantar más y voy a dejar que sea otro miembro de la editorial, Pavel Piña, que nos lea este pasaje. Los dejo con él. Yo elegí el fragmento del libro en el que vuelan avión David Arellano. Lo elegí porque me llama mucho la atención y me sorprende el cómo ellos iban descubriendo un mundo que para ellos era desconocido. En este caso la sensación de volar. Dice: sábado 26 de febrero, David descendió del avión luminoso de entusiasmo. Lo rodeamos pidiéndole que nos contara sus impresiones. Es algo, ¿cómo diré? Bueno, yo sé lo que me ha pasado, pero las emociones están dispersas aún, gravitando sobre mi vida. Más tarde, cuando las una, les hablaré. Después de una pausa dijo: me decís enteramente, el hombre que vuela es distinto del que queda pegado a la costra de la tierra. Hay una fuerza que atrae con extraña violencia hacia la tierra y a la que tenemos que vencer. Yo, cuando el avión inició el decollage y comencé a sentir la crepitación de la hélice y a perder mi consistencia, y cuando se elevó, se me llenó la vida de una gran angustia. Angustia que no era de miedo, sino que estaba determinada por una rara amalgama. Me parecía que mis vísceras estaban perdidas en un laberinto. Por un momento no supe si tenía en el pecho el estómago o el corazón, pero esto fue instantáneo. El espíritu de investigación latente en mí me obligó a mirar al suelo. Los humanos solo miramos al suelo. Y vi los hangares, los saludos de los amigos, como alas de pájaros blancos. Luego se fueron desdibujando, siendo detalles apenas para desaparecer después. Y a la ciudad, la histórica Ciudad de México con sus edificios estupendos y sus grandes parques, fue una gran carta topográfica en relieve, vibrante de sol, una ciudad ilusoria que se me ocurrió habitada por seres pequeñitos, de ilusión también. Y el campo, un gran cartón dibujado, los lagos espejos azules, las carreteras líneas claras, los planteles manchas verdes y masas oscuras las montañas. Ya mi corazón latía normalmente, mi cuerpo alcanzaba su más perfecto control, me atreví a mirar al cielo y a sonreír al piloto que gobernaba con una enorme serenidad el pájaro de acero. Entonces empezó a dañarme los nervios el ruido de la hélice. Me identifiqué con el aeroplano, se me ocurrió que la hélice sonaba dentro de mí, que yo era una pieza del avión. Ahora la visión de la tierra había desaparecido, estaba solo, navegando sobre un sendal de brumas, tan tenue como debe de serlo un suspiro. Entonces confusamente pensé en los amigos, en mi mamá, en todo. El aire frío, fuerte, sonoro, se precipitaba contra nosotros, las nubes se arrebañaban al frente. ¿Cuánto habíamos volado? No lo sé. El piloto rubricó en el espacio grandes espirales y empezamos a descender. Las cosas empezaron a salir a mi encuentro como viniendo del fondo de una noche. Las fui descubriendo y entonces temí sufrir un accidente que me hubiera privado de llegar hasta ustedes. Y cuando bajé, les aseguro que creía pisar sobre nubes. No me acostumbraría fácilmente a marchar sobre el éter, pero volaría todos los días si fuera necesario hasta acostumbrarme. Es más grandiosa la soledad del cielo que la del mar. La verdad es que ellos son felices en Madrid. Tenían muchas ganas de conocer la capital española porque tenemos que pensar un poquito en el mundo que ellos habitaban en esa época, que era un mundo antes de que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría hicieran que viviéramos orbitando culturalmente a Estados Unidos. Todavía Estados Unidos es una potencia, pero no vivimos en un mundo hollywoodense lleno de sus películas, sus series y toda su cultura, sino que ellos más bien tenían a España, a Madrid, como la capital de su mundo. Las canciones que escuchaban, los libros que leían, todo apuntaba hacia ese centro. Entonces cuando ellos están en Madrid, no solamente van mucho al teatro, sino que también van a su catedral, van al río Manzanares, que soñaban conocer, porque lo habían leído tanto, van también a conciertos de música, y van al Museo del Prado 3 días, porque saben que con uno no sería suficiente. Tenían mucho que ver en Madrid, pero además disfrutan de ser parte del ritmo de la ciudad.
se deleitan de estar ahí, son felices ahí. Y hay un pasaje muy breve que tiene que ver con los cafés madrileños, que nos va a leer a continuación nuestro amigo Jaime Lencura. El café madrileño. Todas las tardes, casi nunca de noche, vamos al famoso café madrileño, sitio concurridísimo y punto de reunión de literatos, pintores, toreros, gente de teatro y bohemios. No hemos aún descubierto si el café es la continuación de la vida de hogar o esta la del café. El hecho es que todo madrileño, así como no dormiría tranquilo si no atravesara, aunque fuera una sola vez al día, la Puerta del Sol, tampoco podría hacerlo si no va al café. Allí, entre el humo del cigarrillo, el sonar de los utensilios y las cucharillas, y la música candenciosa y frívola del couplet o cantable de moda, se comenta la última corrida, el suceso político del día, el próximo lance de fútbol del campeonato español. Hasta en esas mesas ha sentado sus reales el fútbol. Las novedades teatrales y literarias. Y no solo se charla, se comenta, se discute, se grita acaloradamente. Las mesas, casi juntas y llenas de asiduos clientes, no son obstáculo de interrupción en las conversaciones que en alta voz todos sostienen. Entramos a ellas por curiosidad y también por algo de necesidad, pues en los hoteles están abolidas las onces chilenas. Como el café es un pretexto para pasar un rato de charla, se sirve simplemente solo, en vasos o en copas, rara vez en tazas. Extraño era a los parroquianos el que nosotros lo pidiéramos con tostadas. Hemos recorrido durante todo este tiempo casi todos los cafés de mayor renombre, empezando por Formos, de singular tradición de antigüedad. El Café Pombo, cercano a la Puerta del Sol y gran centro de literatos distinguidos. El Café del Prado, en el paseo del mismo nombre y cercano al Ateneo madrileño, que tiene como asiduos concurrentes a miembros de este centro. El Café del Norte en la Gran Vía, en el que entre un círculo de varios escritores y artistas se destacaba la silueta pequeña y múltiple de Jacinto Benavente. Y luego los cafés populares, la Eslava, la Latina, la Gran Vía, etc. Los precios del servicio, según la importancia del establecimiento y barrio donde estaban instalados, fluctuaban entre 1,50 pesetas y 50 céntimos. Algunos de los colocolinos asistían al café por la charla y por la música, otros por la música y la concurrencia femenina, y otros por necesidad fisiológica. El hecho es que, no habiendo compromisos deportivos ni sociales, entre 5 y 6 de la tarde estábamos la mayoría muy instalados alrededor de las ya conocidas mesitas de mármol. ¿Es que con estos pocos días no estábamos ya siendo verdaderos madrileños? Muchas gracias, Jaime. Pero no todo era jugar fútbol y pasarlo bien. También había que cumplir con algunas obligaciones diplomáticas, diría. Al país que van se terminan juntando con autoridades locales y chilenas. Y también en sus diarios van dejando nota de cómo ven los distintos países que visitan. Así nos enteramos de cómo era Cuba antes de ser la Cuba que todos conocemos, cuando todavía había una fuerte influencia española. O nos enteramos de cómo es la situación interior mexicana, que está en plena guerra cristera en el gobierno de Porfirio Díaz, y pese a que los muchachos de todas formas van a una iglesia, aunque era muy peligroso porque era el centro del conflicto, de todas formas ellos son muy claros en demostrar su admiración por el proyecto renovador educacional del gobierno mexicano. Y ahora que estamos en España nos encontramos en la dictadura de Primo de Rivera, que es parte de los antecedentes que luego van a desembocar en la guerra civil y tras eso en la larga dictadura de Francisco Franco. Pero bueno, quizás me voy un poquito del punto. Cuando llegan a Madrid, de inmediato se juntan con el embajador chileno, que es Emilio Rodríguez Mendoza, que no solamente es diplomático, sino que además era periodista y escritor, con distintas publicaciones. Entonces eso explica por qué, cuando se juntan con él, nos cuenta Alberto, se habló de Chile, de Madrid, nos recibió cariñoso y galante, se comentaron sucesos de actualidad, nos mostró el último libro de verso de Rubén Darío, editado en Madrid, y lleva por título Chile. Ustedes no saben, dice el ministro, lo que significa este nombre en la tapa de un libro de Rubén. Yo sí sabía la enorme importancia de eso, dice Alberto. ¿Por qué es tan importante que hay un libro de Rubén Darío que se llame Chile? Bueno, principalmente porque Rubén Darío es un gran poeta. El nicaragüense vivió un tiempo en Chile, y su poesía marca un poquito todo lo que tiene que ver con
con este siglo XX que comienza y que rompe con todos los moldes establecidos, tanto en política como en el arte. Y es importante Rubén Darío también para David Arellano. Y hay un poema de él, un poco largo tal vez para algunos, pero hermoso. Se llama Los motivos del lobo. Y hay un pasaje en el libro en que están en México y visitan un lugar que se llama Teatro Griego, que está vacío. Lo recorren, conociendo su escenario, las distintas locaciones que tiene el público, y en un momento, inspirado, David Arellano se pone a recitar este poema de memoria. Y queremos compartir con ustedes este poema que por su extensión no aparece en el libro, pero de todas formas queríamos hacérselos llegar como un regalo. Vale la pena escuchar a Cristian Franke, que nos va a leer este poema llamado Los motivos del lobo. Los motivos del lobo, de Rubén Darío. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa, de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de Gubia, terrible animal. Rabioso ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertos y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabrillos y corderillos. Francisco salió, al lobo buscó. Cerca de la cueva encontró la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su voz dulce, alzando la mano al lobo furioso dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo, «¿es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial?» Y el gran lobo humilde: «Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando la azor al puño a correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar». Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gentes de este país. Que Dios melifique, tu ser montarás». Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor, que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y bajo la testa, quieto le seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó, y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo,
y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda en la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió la testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como un manso galgo. Un día Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto en los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si estuviera a fuego de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llantos, y con mil quejas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjuróte, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas por qué has vuelto al mal. Contesta, te escucho. Como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos, y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y comencé a luchar aquí, amé defender y amé alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjeme en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en el cielo. Del poeta nicaragüense Rubén Darío, Los motivos del lobo. Me encanta ese poema. Por eso quiero agradecerle a Cristian Franke por leerlo para todos nosotros. Siento que hay un paralelo entre ese poema
y el hecho de que cuando van a las corridas de toros en México no les gusta para nada y lo consideran una crueldad. Creo que en esa época todavía no le daban el nombre de animalismo, pero sin duda David Arellano tenía una ética que se movía por ahí. También no creo ser el único al que le llama la atención la forma en que recitan poemas de memoria. Seguramente era una costumbre que viene desde el colegio, pero además me da la impresión de que en esa época era como saberse la letra de una canción o como recordar un buen chiste. De cualquier forma, quería pasar a un aspecto que es preponderante durante todo el libro, y es el tema educacional. Pero me parece que la mejor forma de hacerlo es presentando a una lectora que tuvo la gentileza de mandarnos este video. Quiero dejar con ustedes a Fernanda Carvajal. Hola, les quiero mostrar una cita que me gustó mucho del libro El deportista mártir, y se las voy a leer y contarles por qué me gusta tanto. Esto es ya al comienzo del libro, en la página 136, en que están en La Habana. La clase de educación física figura en casi todos los horarios de la última hora de la tarde, a fin de dar oportunidad a los maestros para sacar a sus alumnos a la playa o algún paseo y poder desarrollar al aire libre los ejercicios y juegos, pues la mayoría de los establecimientos de educación primaria, además de ser inapropiados, carecen del indispensable solar que se necesita para el desarrollo de esta asignatura. Los niños cubanos juegan poco, de ahí probablemente la gran disciplina que mantienen en sus clases. Los encontramos muy serios, casi tristes, y dan la idea de personas grandes cansadas de vivir. Ahí cuenta un poco de cómo se le paga a los profesores allá, cómo funciona la educación, y al final después cuentan que ellos deciden hacer un intercambio de cartas con los alumnos que van a conocer durante la gira. Voy a leerles esa cita también. A fin de establecer este mismo intercambio con alumnos distinguidos de los cursos superiores de la escuela número 13, trajimos su dirección, dejando en esa escuela nombre y dirección de alumnos distinguidos de las escuelas número 54, 56 y 62 de Santiago y Maipo. Después van visitando más escuelas y, bueno, al leer la historia de la gira es muy bonito ver cómo van haciendo relaciones no solo con gente de fútbol, sino que también con profesores. Y eso es algo que me gusta mucho de Colo Colo, de la Fundación de Colo Colo, que es mucho más que lo estrictamente deportivo. Y yo creo que ese es el verdadero sentido del deporte, y de repente quizás se olvida. Después, más adelante, hay un momento en que tienen una conversación y las personas no pueden creer que los jugadores de Colo Colo sean tan cultos y tengan tanta información, porque creen que un jugador de fútbol, un futbolista, no puede saber de algo que no sea fútbol. Entonces me encantó, y yo creo que eso es parte por lo que debe luchar Colo Colo, es seguir siendo mucho más que fútbol, y que muestra una unión y que muestra una intención de seguir haciendo lazos con personas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos o que no tienen que ver, pero aún así querer formar comunidad, como hicieron aquí, de mandarle cartas de entre niños de países que estaban muy muy alejados en un momento que eso era totalmente inesperado, no como ahora que hay redes sociales y todo. En verdad es un libro muy lindo y lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Fernanda. Toca un punto muy interesante, Fernanda, que tiene que ver con la formación normalista de nuestros muchachos. Y para profundizar en esto, para profundizar en la raigambre normalista y qué significa ser normalista, qué valores significan, qué forma de mirar el mundo implica la escuela normal, tenemos el honor de contar con la presencia de Isabel Orellana, que es la directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, y ella tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que contarnos, tiene mucho que decirnos sobre la escuela normal, que es parte fundamental del Chile que alguna vez fuimos, que ya no somos, y que ¿por qué no podemos soñar con volver a ser? Mejor dejemos que ella nos cuente. Vamos con Isabel. Hola, mi nombre es Isabel Orellana, yo soy la directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al normalismo y a esta gran figura, ¿cierto?, para
el mundo del deporte, no solamente para Colo-Colo, que es David Arellano. Es inevitable cuando uno empieza a introducirse en temas, ¿cierto?, que tienen alguna cercanía, hacer una especie como de relación en la propia historia personal, ¿no? Y para mí, yo les agradezco que me hayan invitado a hablar de este tema, porque David Arellano estuvo siempre presente durante toda mi infancia, porque soy hija de un colocolino acérrimo, que siempre nos inculcó esos valores que David Arellano tenía, ¿no? Este deportista mártir, que además está en el himno de Colo-Colo, ¿no? Entonces, que estaba siempre presente. Entonces, como este hombre, cierto, que había dado su vida en una cancha de fútbol, representando no solamente a su club, cierto, al club de sus amores, sino que también a su país en el extranjero, cierto, en esta gira inolvidable para todos los que participaron de ella. Así que yo me voy a referir un poco a este tema también desde la emocionalidad, digamos, de lo que significa volver a los recuerdos de la infancia, en un tema tan importante para las personas como es el deporte. Voy a compartir pantalla con ustedes para un poco conversar algunas cosas relativas a esta figura, y relativas al normalismo. Los profesores normalistas, se habla mucho del normalismo, nosotros escuchamos muchas veces hablar de los profesores normalistas, y las nuevas generaciones, las niñas, los niños y los adolescentes de hoy día no saben qué es el normalismo, ¿no? Muchas veces se confunde, además, uno escucha muchas veces hablar de que el normalismo debería volver, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Bueno, básicamente las escuelas normales eran escuelas que formaban a los profesores primarios, a las profesoras y profesores primarios en Chile, y que venían en esta idea de normalizar, ¿no? Esta idea de crear efectivamente de formar maestras y maestros que tenían que tener una especie de moral intachable, ¿no? Y pasaron a ser un referente de cómo se desarrolló la educación primaria en Chile, porque no solamente porque se inspiraron en un modelo, ¿cierto?, que tuvo mucho éxito en los países latinoamericanos durante mucho tiempo, que nace en Francia, un modelo, digamos, de enseñanza, de formación de profesores que nace allá, sino que porque el normalismo también es el símbolo de cómo emerge un poco la clase media en Chile, y sobre todo cómo emerge desde la meritocracia, cómo se tomaba a estas niñas y estos niños que eran los mejores alumnos de sus clases, independientes de su origen social, y se los llevaba a estas escuelas y se los formaba. Se los formaba además en una edad muy temprana, cuando estos niños tenían entre 12 y 15 años, ¿no? Llegaban en una época, en un periodo de sus vidas, donde están abriéndose al mundo, donde están conociendo, donde están buscando referentes, y se les formaba. Y la primera escuela normal, que se funda según un decreto del 18 de enero de 1842, el mismo año que se crea la Universidad de Chile, es una escuela que va a estar en sus orígenes presidida, dirigida por un gran referente de la educación latinoamericana, que es Domingo Faustino Sarmiento, que posteriormente fue además presidente de Argentina. Un argentino que estaba viviendo su exilio en Chile en esa época, un intelectual que convivía con los intelectuales chilenos y que vio en su momento que la educación era la forma de sacar a la gente de, entre comillas, lo que ellos consideraban la barbarie, ¿no? Nosotros ahora entendemos esa mirada, también con una mirada un poco bastante sesgada de la época, ¿no? De entender que todo lo que no era como el modelo europeo lo pedía era bárbaro. Nosotros ahora podemos identificar que había mucha cultura popular, mucha cultura que estaba en otros lados, en el mundo campesino, en el mundo indígena, que no era reconocida, pero que era tan importante, digamos, como la educación formal. Bueno, y en 1854 se forma además la primera escuela normal de preceptoras, la primera escuela normal de mujeres que va también a funcionar en Chile, y que va a tener un rol súper importante porque las escuelas normales femeninas van a contribuir enormemente que las mujeres se inserten en el mundo laboral. Y sobre todo en esta idea, ¿cierto?, de este mundo pobre que empieza a emerger, que empieza a transformarse a través de la educación. Había una serie de requisitos que eran súper, podríamos decir, súper específicos para entrar a las escuelas normales. Ahora a uno le parecerían incluso un poco demasiado básicos, ¿no? Pero vámonos al siglo XIX y vámonos a principios del siglo XX, cuando se reforman, cuando el analfabetismo en Chile
a fines del siglo XIX alcanzaba casi más allá de un 70%, cuando las niñas, ¿cierto? Y los niños menores de un año, uno de cada 3 niños moría antes de cumplir un año en Chile, cuando el alcoholismo, la desnutrición infantil, los virus, las bacterias azotaban a la población, ¿cierto? Y hacían de que los niños murieran muy tempranamente. Entonces la educación era la forma de arrebatarle, decía por ahí un médico de la época, don Domingo Villalobos, era la forma de arrebatarle a la muerte, ¿cierto?, a estos niños. Entonces, en ese contexto se van formando estas profesoras y estos profesores de educación primaria que tenían como objetivo formar, ¿cierto?, a niñas, niños y adolescentes para insertarlos, ¿cierto?, en este mundo que era el que prometía la escuela, ¿no?, que se suponía que era un mundo mucho mejor, que iba a permitir que después se insertaran en el mundo laboral, y así tanto el oficio de profesor se convirtió en un oficio importante, y una herramienta de ciencia social, como lo que ellos generaban en esos alumnos también hacía, ¿cierto?, que estas niñas y estos niños mejoraran sus condiciones de vida. Muchos de ellos, ¿cierto?, tan pobres que la única comida que consumían en el día era la que les daban en la escuela. Entonces estamos hablando de una infancia triste, pobre, ¿cierto?, pero entre comillas, con ciertos talentos, ¿cierto?, que se reconocían y que por eso se ponían, ¿cierto?, en estos lugares y se les formaba. Bueno, va a haber una serie de cosas que van a ocurrir en esta época y que van a hacer que las escuelas normales vayan de alguna manera configurando lo que va a ser la escuela primaria en Chile y cómo debía realizarse el ejercicio docente. Y una escuela muy importante que se da en esta época es la escuela, digamos, que va a marcar realmente a las futuras generaciones, es la escuela José Abelardo Núñez, que se llama así a partir del centenario, precisamente en alusión a este hombre que era el que había impulsado la reforma de estas escuelas y las había profesionalizado. Porque estamos pensando que en un primer momento bastaba con saber leer y escribir, tener un comportamiento entre comillas intachable, ¿cierto? Y la recomendación de alguna persona entre comillas honorable para entrar a estos lugares, hasta cuando ya hay procesos de formación, de selección, que hay un currículum mucho más estricto que va a hacer que quienes entren acá tengan una formación mucho más profesionalizada. Entonces, bueno, estas escuelas van a avanzar durante todo el siglo, prácticamente todo el siglo XX. La reforma de 1965 va a significar el comienzo de su declive. Estas escuelas van a empezar a, de alguna manera, desaparecer porque la escuela... porque la reforma de 1965 lo que promueve es que la formación de los profesores ya no se haga en el nivel secundario. O sea, ya no sean los niños entre 12 y 18 años los que salgan formados como profesores, sino que sea postsecundario, que sean las facultades que se están creando, las facultades de educación en las universidades, las que tomen a este contingente y lo formen, como se formaban los profesores de educación secundaria en el Instituto Pedagógico, actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces van a venir un periodo de convivencia entre estas nuevas facultades que empiezan a surgir para formar a los profesores y a los profesores primarios, y por otro lado van a estar estos alumnos, ¿cierto?, que van a seguir en las escuelas normales, y que además, como era conocido que tenían un profundo sentido social, cuando viene el golpe cívico-militar el 11 de septiembre de 1973, lo primero que se va a decretar va a ser el cierre de las escuelas normales para su reorganización. Porque se les acusa, ¿cierto?, de ser el bastión del Partido Comunista. Algo que nunca fue, porque si uno pudiera decir si había un bastión ahí al interior, era el bastión del Partido Radical. La mayoría de los profesores pertenecían al Partido Radical. No todos, había muchos que pertenecían a otras corrientes ideológicas, de centro, de derecha o de izquierda, pero había un contingente importante. Entonces, Pinochet las acusa, y de hecho hay un autor que dice que Pinochet en el fondo es el revólver que les da el tiro de gracia, dice Iván Núñez, a estas escuelas. Pero que ya venían en proceso de desaparecer porque el mundo en el que habitaban era otro, era un mundo en el que se requerían muchas más competencias, donde ya había que tener una madurez distinta para enfrentarse, ¿cierto?, a estas niñas y a estos niños, y por lo tanto había que formarlos en un nivel universitario, que después va a cambiar
porque con la reforma mal llamada reforma, ¿cierto?, que se hace durante la dictadura, la que desmantela la Universidad de Chile y le da el puntapié inicial para las universidades privadas. De alguna manera, ¿cierto?, estas escuelas no solamente van a desaparecer, sino que sencillamente se van a borrar un poco del mapa, ¿no? Y ahí hay una especie de deuda histórica que tiene la sociedad chilena con el normalismo, porque muchos profesores y profesores normalistas hasta el día de hoy reivindican ese hecho, ¿no? De que se les cerró porque se consideró que eran subversivas, cosa que no era cierto tampoco, y se hizo desaparecer, digamos, toda la tradición y todo lo bueno que habían tenido. Obviamente, como todas las cosas, no tenían solo cosas buenas. El profesor normalista era un profesor bastante castigador en un momento, ¿cierto? Había ciertas cosas que habían ido evolucionando, métodos de enseñanza, una serie de cosas, pero digamos la manera en la que cierran es una manera bastante brutal. Y bueno, y un poco para llegar a David Arellano hay que hablar un poco de la Escuela José Abelardo Núñez, que es esta primera escuela normal de preceptores, después llamada Escuela, ¿cierto?, José Abelardo Núñez, en la que se van a formar estos profesores que van a dar origen al Club Deportivo, ¿cierto?, y Social Colo-Colo. Y que van a tener en su espíritu, digamos, toda esta impronta de la escuela normal, ¿cierto? Esta idea de que tenían que ser alumnos intachables, ¿cierto? De hecho, cuando empieza esta escuela, hay una especie de rebelión al interior y son expulsados inmediatamente 17 estudiantes. O sea, no había muchas posibilidades de disidencia en esta escuela. Había que de alguna manera ser de una determinada forma, y esto estaba muy relacionado con la edad en la que estas niñas y estos niños entraban. Porque cuando uno entra a un lugar a los 12, a los 13 o a los 14 años, el peso de la formación que se les entrega los va a marcar a fuego. Y era un poco lo que pasaba. Hasta el día de hoy, algunos profesores normalistas que todavía están en ejercicio, ¿cierto?, se destacan por ciertas aptitudes, digamos, en términos de su formación, pero también por ciertas actitudes que tienen con respecto a la manera de enfrentarse a los alumnos y a las alumnas. Y que son las que manejaban, ¿cierto?, también estos estudiantes que forman, ¿cierto?, el Club Deportivo Colo-Colo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando estos estudiantes, estos profesores en formación, o estos profesores ya en ejercicio, se van en esa gira tan fatídica, ¿cierto?, en la que muere David Arellano, no iban solamente a hacer deporte, iban, ¿cierto?, a visitar escuelas, iban a conocer otras formas de enseñanza, iban a interactuar con colegas, iban a empaparse de los métodos, de las filosofías que estaban imperando en Cuba, en México, en Europa. Piensen ustedes que en Cuba y en México, sobre todo en México, ¿cierto?, en esta época en la que ellos, de este viaje, digamos, estas personas están en plena Revolución Mexicana, ¿no? Hay toda una manera de entender la educación muy distinta a la que había, ¿cierto?, a la del siglo XIX. Y estos jóvenes llenos de ideales que parten a Europa, que pasan por América primero y después se van a Europa, van precisamente a empaparse de todo esto, pero en esa lógica de empaparse no para copiar modelos, sino que para adaptar esos modelos a la realidad chilena. Ellos tenían clara conciencia, ¿cierto?, de lo que va a suceder, ¿cierto?, de lo que tenía que suceder en educación. Y esta idea como de la moral intachable, ¿cierto?, de este compromiso con la educación y con la nación, se va a plasmar en este viaje, se va a plasmar en las cosas que hacían, en las actividades que realizaban, en estas poesías que improvisaban, en todo esta camaradería que giraba en torno a ellos, tan distinto de lo que podría ser una gira en la actualidad, a lo mejor de un grupo de fútbol, donde, no sé, el primer lugar donde van a aterrizar a lo mejor va a ser en un programa de televisión de farándula, no sé. Era una mirada absolutamente distinta de cómo se entendía el deporte, porque el deporte se entendía, y estos hombres de esta época, ¿cierto?, estos jóvenes, entendían el deporte como una forma de vida, no como una actividad, ¿cierto?, profesional o económica solamente, sobre todo como una forma de vida. Y eso es importante porque el deporte estaba incorporado, ¿cierto?, en su manera de relacionarse con el mundo, pero también la educación, también esta vocación
por mejorar el mundo, ¿cierto? Por mejorar estas personas que van a estar en sus manos, ¿cierto? Estas niñas y estos adolescentes que van a estar esperando muchas veces ávidos, ¿cierto?, los conocimientos que estos profesores les iban a entregar. Yo he ido pasando aquí algunas diapositivas con información que no voy a repetir porque está ahí, ustedes van a poder ver después seguramente cuando esta presentación se vuelva a repetir, como suele suceder ahora en las redes, que muchas veces vuelven a pasar las presentaciones, ¿no? Pero creo que lo importante de rescatar aquí tiene que ver con lo que es estos testimonios de estos mismos profesores normalistas, ¿no? Aquí hay un profesor que se llama Fernando Pérez, ¿cierto?, que dice, que estudiante de la Escuela Normal José Belardo Núñez, la misma escuela de David Arellano, que dice: creo que algo que me entregó la escuela normalista es el ser humanista. Más que enseñar materia, se trata de formar a la persona, entender sus sentimientos, entregarle cariño. Es lo principal en la educación. Esa manera de entender la educación era la manera en la que estos jóvenes entendían no solo la educación, también entendían el deporte. Aquí hay otra que es cierto: en la escuela normal no solo te daban contenidos, te enseñaban cómo enseñar. Nuestro foco era que el niño aprendía haciendo, en la práctica, algo que también es muy del deporte, ¿no? Hoy los profesores son catedráticos, saben al revés y al derecho trigonometría y cálculo, pero no saben traspasar esos conocimientos. Esa era la diferencia, dice Miriam Leiva, también una estudiante de provincia, ¿cierto?, de la Escuela Normal Espíritu Santo de Antofagasta. Entonces así llegamos a este hombre, ¿cierto?, tan ilustre y tan muchas veces como invisibilizado, ¿no? No solamente un hombre que, yo no soy mucho de la idea del prócer, porque creo que el prócer representa lo que una sociedad quiere que alguien, cómo se quiere ver a sí misma. Pero creo que hay ciertas personas, en este caso, como David Arellano, como en otras áreas, puede ser Gabriela Mistral, ¿cierto?, o podría ser, no sé, Nicanor Parra, ciertas personas que van a representar ciertas rupturas, van a representar ese momento en que las personas dicen: la situación en la que vivimos no puede ser de esta manera, hay que cambiarla. Y creo que eso es algo que hay que valorar, porque eso de alguna manera, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a David Arellano, vamos a una persona, ¿cierto?, común y corriente, entre comillas, común y corriente, ¿no? No vamos a hablar de alguien que es de la gran élite económica, ¿cierto?, poderosa del país, sino que una persona común y corriente, que tiene un sueño y que es capaz de llevarlo adelante. Profesor normalista, futbolista, no solamente fundador y capitán de Colo-Colo, sino que además, ¿cierto?, un compañero muy querido, ¿cierto?, entre sus colegas, que demostró sus aptitudes para el deporte desde que era muy pequeño, cuando estudiaba en la Escuela Superior número 10, y que iba a encontrar su vocación paralela al fútbol, ¿cierto? Él pudo compatibilizar esas dos cosas, algo que no necesariamente sucede. En la actualidad, la universidad se come a los deportistas, y eso todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Porque o se saca la carrera, o se lleva adelante el deporte. Entonces, cuesta compatibilizar en Chile esas dos cosas. Él logró hacer algo que en esa época también era muy difícil, ¿no? Sus dos grandes amores, ¿cierto? El deporte y la educación. Formó el primer club deportivo que tuvo la Escuela Normal José Belardo Núñez, y además ejerció la docencia en la Escuela Primaria número 2 de Santiago. Y aquí hay una frase que dice los Sport en 1927, dice: el joven Arellano, muy inteligente y estudioso, gozaba de gran estimación profesional, había hecho con gran aprovechamiento su carrera poseyendo 3 idiomas, o sea, además era un tipo muy culto. Entonces la pregunta que uno se haría en estos tiempos tan aciagos, ¿no?, sobre todo en estos tiempos en los que estamos de pandemia, crisis económica, social, política de todo tipo, es cómo se reflejan las virtudes de los profesores normalistas en David Arellano. Bueno, o quizá a la inversa, ¿no?, cómo se reflejaban las virtudes de David Arellano en el mundo normalista y en el Colo-Colo de esa época. Primero, ¿cierto?, esta idea de la responsabilidad, del compromiso, de la virtud, de la corrección en la cancha y fuera de ella, de la organización, bueno, la limpieza, el orden, valores, digamos, que eran muy promovidos en la época, que nosotros sabemos, esto hay que mirarlo en la mirada de la época, ¿cierto? En una mirada más actual uno podría decir, bueno, pero estos valores formaron un ciudadano funcional, un sistema político y económico, ¿no? Ese que no iba a reclamar, que no iba a decir nada, pero no era así, porque de hecho ellos son el mejor ejemplo de que eso no era tan así, porque ellos son precisamente la resistencia a un modelo que no les gustó, ¿cierto? Por algo se separan del Club Deportivo Magallanes.
Entonces, también yendo a otros comentarios que aparecen el mismo año que él muere, en 1927, es el que recoge a los más reacios para llevarlos a los entrenamientos, práctica casi desconocida en el fútbol del país. El que insiste en las virtudes que deben caracterizar a un futbolista, el que recalca que la corrección es cuestión fundamental, el fair play, ¿no? Redacta una lista de mandamientos que deben cumplir los jugadores de Colo-Colo. El efecto sobre la gran masa es fulminante, señala el artículo, ¿no? Por de pronto, su éxito deportivo es arrollador. Su forma de jugar, organizada, llama profundamente la atención. Lo mismo su impecable presentación y sus modales. Para cualquiera es un orgullo ser colocolino, y todos quieren ser colocolinos. Esto se decía en 1927. Ahora, si nosotros fuéramos a este Chile del siglo XXI, del año 2021, con pandemia, crisis social y todo lo que está ocurriendo, crisis sanitaria y lo que está ocurriendo, ¿cierto? Estadios cerrados, grandes conglomerados deportivos, ¿cierto? Viviendo en un mundo paralelo, cosa de ver lo que pasa, ¿cierto? Lo que está pasando con este intento de Superliga, ¿cierto? Que querían crear los clubes poderosos, ¿cierto? Demostrando una vez más que pareciera que el centro del deporte ya no está en el deporte, sino que está en la economía, ¿cierto? Esta economía además devoradora, ¿cierto? Donde el más grande se va a comer al más chico, y donde el más chico, ¿cierto? No va a importar esta meritocracia, ¿cierto? A la que aludían estas personas. Pero pareciera que cuando todo eso sucede, uno podría decir está todo perdido, pero no es así. Está absolutamente vigente el pensamiento de David Arellano y de todos estos hombres que representaron ese mundo, ¿cierto?, de 1927 en el que no solamente se desarrolla ese viaje, donde además está su hermano que hace un relato maravilloso, ¿cierto?, de los acontecimientos, ¿cierto?, y desde lo más profundo de su ser, de los acontecimientos que tiene todo ese viaje, desde Coasalma hasta que regrese. Entonces, nosotros podemos ver cómo este pensamiento está absolutamente vigente, sobre todo en esta idea de este deporte desde lo popular, ¿cierto? De este deporte que va a ayudar a las masas, que va a ayudar a las personas pobres, a ese gran contingente de personas pobres que había a principios del siglo XX. Estamos en plena cuestión social todavía, recién tratando de salir de alguna manera en 1927, y que seguramente se van a acercar mucho, ¿cierto? Qué curioso que en estas primeras décadas del siglo XXI estemos más o menos en la misma parte, y estemos también después de todas estas fantasías, ¿cierto?, de este país, de estos jaguares de Sudamérica, como la pandemia en la que estamos, ¿cierto?, nos lleva a este momento de empobrecimiento, de fragilidad social, emocional, donde efectivamente todos estos valores pueden ser una carta de navegación, ¿no?, para poder salir del lugar en el que estamos. Entonces, dentro de esta vigencia, una cosa muy importante, ¿cierto?, es que entonces, tanto ahora como entonces, está todavía esa capacidad de creer valga la redundancia, en la capacidad transformadora de la educación y del deporte. El deporte y la educación son transformadores de la vida de las personas, las mejoran, las pueden mejorar, pueden llevar a una persona, han rescatado a muchas personas, y sobre todo, ¿por qué la educación es tan importante como el deporte? Porque en la medida que nosotros educamos, ¿cierto?, a nuestras niñas y nuestros niños, vamos a entregarles herramientas para que esta gran máquina, ¿cierto?, muchas veces devoradora, que es el deporte o el fútbol en la actualidad, no se los traiga, ¿cierto?, para que permanezcan íntegros en este lugar. Esta idea de apostar a las personas, no a sus contextos. No importa de dónde viene esa niña, ese niño o ese adolescente. Lo importante es a dónde pueden llegar, ¿cierto? Como un grupo de mujeres, ¿cierto?, lo podemos ver en estos días, es capaz, con poco apoyo, con mucho menos apoyo que el fútbol masculino, ¿cierto?, de ganarse un espacio en un evento tan importante como los Juegos Olímpicos. Entonces, mejorar la vida de las niñas, los niños y los adolescentes es algo que era tan vigente en 1927 cuando muere David Arellano como lo es ahora. Y por último, una cosa que ellos demuestran, no solamente en su viaje, sino que en la manera como enfrentaron este viaje, cómo buscaron nuevos conocimientos, cómo buscaron acercarse a personas, a otros contextos, a gente de lenguas distintas, de culturas distintas, tiene que ver con esta idea que me parece que es fundamental en el Chile de hoy, en el contexto en el que estamos, y que tiene que ver con unir desde la diversidad
la tolerancia y el respeto a la otra y al otro, entendiendo que el deporte, más allá de la condición social, más allá del origen geográfico, más allá de la identidad de género, es una actividad que es parte fundamental, que es parte de la esencia de los seres humanos y que por lo tanto tenemos que privilegiarla, sobre todo en este tipo en momentos como estos, porque son, ¿cierto?, como decían a principios del siglo XX, mente sana en cuerpo sano. En la medida que nosotros cultivamos nuestro cuerpo, también cultivamos nuestro espíritu, también cultivamos nuestro intelecto, también cultivamos nuestra mente. Y por eso creo yo muy personalmente que una cosa importante para el fútbol ahora, y debería serlo absolutamente para un club tan popular como lo es Colo-Colo, es reivindicar esto. Es reivindicar estos valores con los que nace, ¿cierto? Y que siguen estando tan vigentes como estaban, ¿cierto?, cuando se crea este club social y deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu tiempo. La verdad es que es muy interesante escucharte. Nos dejas muchos temas para seguir reflexionando y para seguir investigando. También me parece muy interesante la forma en que señalas el hecho de cómo David Arellano se convierte efectivamente en un mártir. Y significa cosas gracias al hecho de que muere y gracias a la forma en que muere. Es muy difícil contener la emoción al leer las páginas en que este libro, El deportista mártir, habla sobre la forma en que David Arellano muere. Primero porque venimos durante todo el viaje riendo, jugando, cantando, y ya cuando estamos en España nos damos cuenta de que estamos viviendo las últimas horas de David Arellano. Su último partido, su última noche, su último carrete. La noche antes de la tragedia del 2 de mayo, el 1 de mayo, se quedan hasta altas horas de la noche tocando música con Ida de Cariola, la señora de Carlos Cariola, y ya hablaban de formar una banda. Entonces es muy triste como alguien tan joven y tan alegre, siempre el que toma la guitarra, le cae encima esta tragedia y se convierte en otra cosa, se convierte en algo distinto. Los pasajes que narran las 24 horas de su agonía, porque, bueno, ustedes probablemente ya lo sepan, el 2 de mayo se produce su herida mortal, y tras una larga agonía en que los doctores simplemente tratan de paliar su dolor, de anestesiarlo un poco, termina muriendo al día siguiente, el 3 de mayo. Alberto Arellano cuenta que se desmaya cuando el doctor le dice que su hermano va a morir, y él, muy tristemente también, David, se va dando cuenta que no lo van a operar y de que va a morir, y mira a los ojos a la muerte. Se alcanza a despedir de sus hermanos, se alcanza a despedir de sus compañeros, de Ida, que dicen que lo cuidó como una madre. Les dice a sus hermanos que su mamá lo sepa de a poco y que la cuiden. De verdad que son pasajes muy conmovedores, y también para contarnos un poquito cómo se vive desde allá, desde Valladolid, que es el lugar donde no solamente va a morir, sino que también va a quedar enterrado durante 2 años antes de repatriar sus restos hacia Chile. Contamos con la presencia de Arturo Posada, periodista del diario El Norte de Castilla, para que nos cuente un poquito de todas estas cosas. Los dejo con él. Resulta muy emocionante leer el capítulo dedicado al fallecimiento de David Arellano aquí en Valladolid. Es el día en el que un futbolista sufre una tragedia, pero acaba convirtiéndose en un mito, ¿no?, para el fútbol chileno en general y para el Colo-Colo, obvio, en particular. Y resulta muy emotivo ver cómo, bueno, la ciudad se volcó, ¿no?, en aquel partido, la expectación que había, cómo vivió la expedición del Colo-Colo las horas previas a aquel día, cómo lo relata su hermano Alberto en un libro que es realmente imprescindible, ¿no?, como es El deportista mártir, del que ahora se ha reeditado, ¿no?, se ha hecho la segunda edición, y cómo la ciudad de Valladolid vivió realmente con pesadumbre, ¿no?, aquella situación.
Más de 6.000 personas acudieron a las honras fúnebres, al funeral, una vez conocida la noticia, que realmente fue una noticia de impacto que en el norte de Castilla, en el periódico de la ciudad, pues se cubrió ampliamente, ¿no? Y aquella historia ha quedado para el recuerdo, y en el año 2017, conmemorando los 90 años de aquel trágico suceso, pues también el periódico más importante de la ciudad dedicó un artículo, ¿no?, para recordar todo lo que había pasado, un artículo extenso en el que, bueno, se contó cómo transcurrió el partido, cómo el jugador del equipo local, David Ornia, pues bueno, tuvo aquel gesto desafortunado, ¿no?, al final en un salto, un rodillazo que acabó provocando la muerte de David Arellano. Y entre el Colo-Colo y el club que se fundó el año posterior, en 1928, que es el Real Valladolid, que venía de los otros dos clubes que había en la ciudad, pues se ha establecido siempre como una relación, ¿no?, a lo largo del tiempo, una relación que aún perdura, porque de hecho muchos aficionados del equipo local, del Real Valladolid, muchos aficionados vallisoletanos, vivieron con especial alegría la permanencia del Colo-Colo en la primera división chilena el pasado mes de febrero. Son aficionados con más bagaje, con más pozo histórico, que conocen un poco la realidad de ambos clubes y que, bueno, como ya digo, se alegraron, ¿no?, de que el Colo-Colo continuase en la élite chilena en ese agónico partido, ¿no? Y bueno, con la reedición del libro El deportista mártir, escrito por Alberto Arellano, su hermano, el hermano de David, pues realmente volvemos otra vez a recordar, ¿no?, todo lo que sucedió, a ser conscientes, ¿no?, de que, bueno, la vida a veces es frágil, pero desde luego en el deporte, en el fútbol, los mitos perduran. Y el caso de David Arellano es uno de los más claros. Gracias, Arturo. Esa es una de las ventajas de tener un lanzamiento virtual, que podemos tener invitados internacionales sin tener que pagarles el pasaje a Santiago. Las desventajas son que no podemos estar juntos, mirarnos a la cara, conversar un vino después del lanzamiento, en un cóctel. De todas formas, queremos cerrar esto, ya que no habrá vino de honor, queremos cerrar esto con un broche de oro musical. Y déjenme contarles un poquito también que nuestra idea es no cerrar esto con un tono fúnebre, porque evidentemente la narración de la travesía va a terminar con la tragedia. Y en el libro, después de la muerte de Arellano, el equipo lamentablemente, o sabiamente quizás, tiene que seguir jugando, tiene que continuar la gira. Entonces viajan desde Valladolid a Valencia para seguir. Luego van a volver por Argentina, Uruguay, qué sé yo, pero los hermanos de David tienen que viajar de inmediato a Chile para estar con su madre, contarle la noticia y comenzar la larga batalla del duelo. Pero después de eso, el libro se dedica a juntar un montón de testimonios muy bonitos, muy sentidos, recortes de prensa y también algunas palabras escritas por gente que conoció a David, especialmente para la ocasión de la publicación de este libro en 1929. De verdad que es muy bonito. Este es un libro que no se pueden perder. Pero tampoco quisiéramos contarles de este libro como una narración de solamente la muerte de Arellano, porque evidentemente eso se lleva gran parte de la atención del lector, pero durante muchas páginas lo que principalmente tiene este libro y la razón por la cual me parece un tesoro tan bonito es porque vemos a Arellano en vida, lo vemos riendo, tirando la talla, tocando guitarra, hueveando. Y la forma en que queremos cerrar esto es contándoles sobre una visita que hacen en México, cuando están en Guadalajara. Hacen un viaje por el día para conocer una ciudad alfarera llamada San Pedro, que queda muy cerca de Guadalajara. Y estando ahí, se encuentran con una orquesta callejera que cantan unas canciones por 60 centavos.
le pidieron la canción El Viejo Amor. Ellos mismos se dedican a acompañarles con los coros, la pasan muy bien. Se preguntan qué habría ocurrido en Santiago si hubiéramos cantado en plena calle ante una orquesta ambulante y con bastante público. Y luego dicen, nos obsequiaron como yapa con La Borrachita, canción no solo popular en México, sino en la América entera. Patente tenemos esta canción, oída ya en Chile y en La Habana. La Borrachita es una canción muy bonita, triste también, porque así es la música que nos gusta en Latinoamérica, parece. Pero mientras cada uno en su casa toma su propio vino de honor, o su tecito, qué sé yo, ojalá que estemos todos cantando con nuestra estrella invitada que va a cerrar esta jornada. Es una canción muy fácil de aprender, así que los invito a que en la privacidad de sus encierros particulares canten todos juntos, porque es lindo cantar y nos une también. Así que no nos quedemos con la idea de un arellano en su cama del hotel recibiendo hielo y leche en los labios, sino que quedémonos con la idea de un arellano dicharachero, cantando en la calle. De parte de Gol Triste Ediciones, queremos presentarle a nuestra directora de arte, pero que en esta ocasión no se va a presentar como tal, sino que va a presentarse como Jean Gini, que es su nombre artístico. Con ella vamos a dejar esta canción hermosa que se llama La Borrachita, y nos vamos a despedir de todos ustedes dándole las gracias una vez más por todo el aguante que nos han puesto durante años y que sin duda van a seguir poniéndonos en cada nueva locura, en cada nueva aventura, en cada nuevo camino. Desde Gol Triste Ediciones, salud por Arellano y hasta la próxima. Borrachita me voy para olvidarle, le quiero mucho, él también me quiere. Borrachita me voy para la capital, pa' servirle al patrón que me mandó llamar anteayer. Yo le quise traer, dijo que no, que se había de llorar, pa' qué volver. Borrachita me voy para la capital, pa' servir al patrón que me mandó llamar anteayer. Yo le quise traer, dijo que no, que se había de llorar, pa' qué volver. Borrachita me voy para la capital, pa' servir al patrón que me mandó llamar